Bueno, son 5:35. Bienvenidas a todas. Qué bacán estar juntas de nuevo. Les cuento que no sé por qué mi primera alarma no sonó hoy día. Y gracias a Dios se me ocurrió poner dos alarmas. Entonces escuché la segunda. Gracias al Señor. Si no, acá seguirían esperándome. El Señor es bueno. Pero acá estamos. Am, Así que vamos a orar. ¿Alguna le gustaría orar para iniciar este tiempo juntas? Yo, Yo, ujú. ¿Quién dijo yo primero? Yo dije yo primero. La que, ya, Liliana, ¿verdad? Sí, dale, dale. Sí, ok. Señor, te damos gracias esta mañana, que tú has sido bueno, Señor, con cada una de nosotras. Gracias por cuidar de este rebaño, Señor. Gracias por cuidar el corazón de cada una de mis hermanas, hermanos acá reunidos, Señor. Cada una de sus familias, Padre. Gracias por este tiempo hermoso que nos regalas en comunidad, Señor, en el cual nuestros corazones están deseosos, Señor, de poder encontrarnos contigo. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara este tiempo, Señor, que puedas darnos a cada una, que sea un tiempo, Señor, en el cual tú derrames de tu presencia, Señor, hablando a cada corazón de manera específica, usando, Señor, la vida de cada una para poder compartir, Señor, para poder disfrutarte, Padre bendito, y para poder, Señor, exaltarte. En esta mañana te doy gracias por la vida de cada una, Señor, y las bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok. Em, no estoy segura si hay nuevas. Hoy día vi que había una nueva, pero si por A o B hay más, me gustaría saberlo. Entonces yo así puedo ser un poquito más específica en las instrucciones. Hoy día nos toca terminar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer del 18 al 28. Y para eso vamos a hacer dos lecturas. Una lectura en una versión literal, como la Biblia de las Américas o la Reina Valera, y una segunda lectura en una traducción más dinámica, como la NTV o la NBI. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿alguno de ustedes les gustaría hacer una de las dos lecturas? yo puedo hacer la de Reina Valera. Gracias, Gaby. Karen, ¿qué Biblia tienes tú? Puedo hacer la de la NTV. Súper. Entonces, Gaby hace la primera lectura, Karen hace la segunda lectura. Cuando quieras, Gaby. Sería Marcos 2, ¿de qué número, qué número? Del 18 al 28. Sí, listo. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, Gracias. Solamente, Karen, una cosita. Me olvidé de seleccionar, obviamente, quién iba a elegir el texto. Rosy, ¿me puedes ayudar con eso? ¿Sí? Ya que te acordaste tú. Gracias. Karen, no, ahora sí, ahora sí. ya. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es el Señor, incluso del día de descanso. Gracias, Karen. Gracias, Gaby. Nada. Rosy, El versículo 28. el 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Bueno, eso es NTV, incluso del día de reposo en Evelia. Perfecto. Listo. Entonces, para las que son nuevas, lo que vamos a hacer ahora es copiar el texto que hemos elegido, bueno, que Rosy ha elegido. Van a copiarlo tal cual está en sus Biblias, en un cuaderno. Sí, yo voy a compartir pantalla. ¿Se puede en cualquier versión? La versión con la que trabajas, sí. Ok, gracias.
Listo. Creo que históricamente ese es el texto más corto que hemos hecho. Sí, pero está bien. Vamos a ver cómo nos va. ¿Segura no quieres hacer el 27 también? ¿Podríamos incluirlo? Y estoy pensando para ayudarnos con el contexto literal, Exacto. Así mismo, eso estaba pensando yo también. incluir el 27. ¿Ya? Sí. Está bien, Rosy. Gracias por la sugerencia. Una de las cosas que me gusta que ustedes elijan el texto es que, o sea, realmente estamos aprendiendo, no hay como algo preparado que yo vengo para darles, sino es como someternos a lo que el Señor nos quiere dar ese día. Y también enseñarnos que todos los textos se pueden meditar. Porque sería fácil para mí decir, uy, no, realmente esta porción va a estar desafiante elegir un texto, que fue cuando estuve viendo la porción, dije, no sé cuál elegiría yo, qué bueno que yo no elijo los textos, los eligen ustedes. Pero eso es lo lindo que, o sea, hay talleres en los que, hay varios talleres en los que yo no hubiera elegido los textos que ustedes eligen y el Señor me sorprende siempre, una y otra vez, enseñándome que su palabra su palabra es la que sea, o sea, su palabra tiene poder para transformarnos, no importa qué difícil parezca el texto, y creo que es una ventaja de este método, es que al final siempre te permite meditarlo, nos enseña eso, entonces, eso es bacán. Ok, entonces vamos a agregar el versículo anterior, el 27 y el 28. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar y vamos a empezar con el primer paso y le voy a pedir a Lore que nos explique el primer paso.
Ay, qué difícil esto. Pero tú Eh, eres la que me corrige siempre, así que tú lo tienes bien entendido este paso. ¿Ves, Rosy? No me deja mentir, es verdad. ok, la idea es ahora que según el texto lo podamos ir separando en las ideas que nos quiere transmitir, de manera tal que pueda ser más fácil para digerir. Y aquí es donde Majo nos dice que tenemos que separar las ideas con unos términos que yo hasta el día de hoy no entiendo, que son los conectores, que lo que yo entiendo es separemos en ideas para que el texto sea más amigable. Así yo lo explicaría. Está bien. Sí, gracias Lore. Lo que vamos a hacer es el desglose del texto y me gusta pensar que cada texto es distinto, o sea, la naturaleza de cada texto es diferente, evidentemente, porque, por ejemplo, en un relato histórico como los evangelios podemos encontrar un diálogo, que es de hecho lo que estamos viendo hoy, pero también podemos encontrar una narración de un episodio. Entonces que fue el primero que hicimos, de hecho, la suegra de Pedro, no sé si se acuerdan, de este año. Entonces, lo que queremos es dejarnos llevar por el mismo texto y que el mismo texto nos vaya mostrando su propia estructura. Entonces, vamos a usar conectores. Un conector puede ser el por tanto, el por qué, por ejemplo. Podemos usar palabras de contraste como el pero o el si no. También podemos usar verbos. Dijo, Jesús dijo, dos puntos, y entonces esa palabra nos indicaría pasar como a la siguiente línea y ahora lo voy a explicar cuando lo desglose. Pero son palabras, los conectores, los verbos, los contrastes, son palabras que nos ayudan a separar el texto. Em, y yo siempre utilizo el personaje. El personaje para mí siempre es un indicador de cortar el texto porque debajo del personaje voy colocando la acción. Y si es que fuera varias cosas que el autor está narrando, voy a colocarlas una sobre la otra como si fuera una lista. Lo que yo quiero con este paso es dejar de ver el texto como un bloque y lo empiezo a ver con una estructura natural. Entonces, ahora que explicarlo es mucho más difícil, cuando lo ven, ustedes dicen, ah, ya sé qué quiere decir. Y cuando lo practican y lo empiezan a hacer ustedes mismas, es mucho más fácil. Entonces, si esta es primera vez, miren lo que yo estoy haciendo. Si ya tienen más de una o inclusive ya dos veces, yo las animo a hacerlo ustedes. Y después pueden comparar con lo que yo hago. Porque de esa forma ustedes se exigen a ustedes mismas o se desafían, mejor dicho, a, a crecer. Es fácil copiar lo que yo hago, sí, lo pueden hacer, pero es mejor si ustedes lo hacen por ustedes mismas. ¿Por qué? Porque luego cuando ustedes estén con sus Biblias en sus casas, fuera del taller, se van a dar cuenta que les va a salir natural el desglose. O sea, yo ya no puedo meditar si no desgloso el texto, porque me ayuda a ver el texto de una manera mucho más sencilla. De hecho, no importa qué herramienta use para la meditación, el desglose ya es casi como por default desgloso, porque necesito ver el texto con más claridad. Entonces yo lo voy a hacer y luego voy a explicar por qué lo hice o cómo lo hice. Realmente lo voy descubriendo en la medida que lo voy haciendo, que no lo tengo planeado desde antes. Entonces voy viendo cómo el texto me va hablando. Por eso quizás van a ver que borro, cambio de orden las palabras, porque yo no, mejor esto. Y a veces Lore interviene y me dice, Majo, me parece que esto no debería ir así, debería ir de esta manera. Y yo digo, sí, sí me tiene razón. Entonces vamos, las que ya lo han hecho, las animo a hacerlo, las nuevas pueden ver lo que yo hago. Y cualquiera que tenga preguntas puede hacerlas. Disculpa, buenos días. El desglose siempre podremos hacerlo de los conectores, a partir de los conectores, o es que necesariamente tengo que leerlo, ¿no? Varias veces el verso para ver en qué desgloso, ¿no? Sí, Porque acá, ¿no? No, así que, ¿no? Por lo ajá, tanto. ajá. O sea, no es una regla, no está tallado en piedra. Tú tienes que fijarte, tienes que observar el texto para poder ir de forma coherente
con lo que el autor está diciendo, porque si tú simplemente dices conector, corte, entonces puedes perder la idea del texto. Lo que tú quieres es dejarte guiar por la idea del autor. Lo que el autor está diciendo para no cortar es su sentido, ¿sí? Ya, ya, gracias. Majo o cualquiera. No sé si me escuchan. Sí, 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 te escucho. Sí, te escuchas. Ok, tengo una pregunta. La dejé en el chat, pero la hago por acá.
Porque algunas veces en la Biblia dice el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios. No escucha, Majo. Son los enfoques que cada evangelista le da a Jesús. En el caso de Marcos, él se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre y hace referencia, cuando usa esta expresión, hace referencia a varios textos del Antiguo Testamento. Si quieres, después te puedo pasar más información, pero va por ahí. Ok, ok, gracias. Ok, entonces, voy a explicar por qué hice lo que hice, porque veo en el chat que hay varias nuevas. Eh, entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Él, ¿verdad? Es Jesús. Ese es el verbo. Continuó diciéndoles. Entonces, todo lo que Jesús va a decir, yo lo voy a poner abajo de diciéndoles, que esto es lo que he hecho. El día de reposo es como, digamos, el sujeto. No soy lingüista, así que puedo decir cualquier barrabasada, pero ustedes me van a entender, ¿ok? Gracias. Entonces, otra vez, todo lo que va a decir sobre el día de reposo lo voy a poner debajo del día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre. Todo lo que va a decir sobre el hombre lo voy a poner abajo de hombre y no el hombre para el día de reposo. Ahora, el por tanto es un conector en este caso. Y lo voy a entonces va a decir ahora otra cosa, por eso es que lo saco de acá. Lo saco y lo pongo otra vez acá. Por tanto, ahora empezamos como otro segmento. El Hijo del Hombre, por eso pongo ahora todo lo que va a decir sobre el Hijo del Hombre lo poner abajo de él, es Señor. Y debajo de Señor voy a poner. Entonces, visualmente a mí me ayuda a observar mejor el texto así. Esto es como mi forma de desglosar. Puede ser que otra persona quiso llevarse por otro lado. Está bien, no está, otra vez, esto no está escrito en piedra, pero nos ayuda a ver el texto de manera más clara, porque yo veo mejor el diálogo de Jesús acá. Me acabo de dar cuenta que eso también es parte del diálogo de Jesús. Entonces, ven, yo hago cambios en la medida que voy avanzando. Lo voy a poner acá. Ok, listo. Entonces, se entiende, creo que se entiende porque de hecho este texto está facilito como para explicar el desglose. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso y hoy día no vamos a dibujar por la naturaleza del texto, creo que nos irá mucho, mucho mejor parafraseando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una paráfrasis. Una paráfrasis es decir lo mismo, pero con tus palabras. Esto no quiere decir que vamos a interpretar el texto. Simplemente vamos a decir lo mismo con otras palabras. Un buen ejemplo es lo que hicimos ahora en nuestras lecturas. La NTV es una paráfrasis. Entonces, la NTV dice lo mismo con otras palabras, porque no parte de los idiomas originales. Nosotros no estamos partiendo del idioma original, no estamos partiendo del griego, sino estamos partiendo del español y vamos a usar otras palabras. Por ejemplo, en lugar de escuchar, puedo decir oyó, escuchó, perdón, oyó, no sé, no se me ocurre otra cosa, pero me entienden el ejemplo. Entonces, él continuó diciéndoles, Jesús siguió hablándoles, no sé, ese es un ejemplo de paráfrasis. Vamos a decir lo mismo, no estamos interpretando, no le tenemos que dar una explicación al texto. Entonces, tómense un tiempito para hacer el ejercicio de paráfrasis. ¿Sí?
Ok, habiendo hecho sus paráfrasis, vamos a hacer ahora una segunda paráfrasis. Puede parecer más difícil pensar, ahí ahora como ya usé todas las palabras que se me ocurrían, pero aunque no crean, la segunda paráfrasis suele ser más sencilla de hacer que la primera. Y ustedes ya me imagino que se han dado cuenta mientras van haciéndola, ya hay cosas que les están llamando la atención y hay cosas en las que se están fijando. Entonces guárdense eso porque ahora vamos a pasar al siguiente paso, pero hagan esta segunda paráfrasis em, sobre el texto. Mm. Bien,
Ok, entonces vamos a pasar ya al siguiente paso, que es el trabajo ya de meditación juntas. Estos primeros dos pasos, si bien no son, o sea, funcionan también como meditación porque yo siento que estos son como los pasos de calentamiento, porque nos están ya introduciendo al texto, nos están ya mostrando cosas, ya hay algo que nos llama la atención hasta este punto, que todas han notado de forma particular o que el Señor nos puede estar hablando. Pero ahora ya entramos a un paso más profundo en el que vamos a trabajarlo juntas. Si ustedes estuvieran haciéndolo en casa, solas, este paso lo hacen igual, solamente que solas. Entonces yo parto con una pregunta que se las hago a ustedes y abro el micrófono. Recuerden, para las nuevas, acá no hay manito levantada, simplemente es como una conversación. Imagínense que estuviéramos todas en un mismo espacio, una termina de hablar, espera que termine de hablar y empieza la otra. Entonces, la pregunta que yo suelo hacer para empezar, digamos, este tiempo es, ¿qué verdades encuentran en el texto? Ojo que yo no, para meditar, yo no estoy entrando a un tema interpretativo, no, y ni siquiera aplicativo, como esto se aplica a mí hoy, sino, sino simplemente es qué verdades veo. ¿Qué verdades estoy observando? Y vamos a partir de ahí en adelante para profundizar. Eso es importante porque este no es un estudio bíblico. Muchas veces creen que acá hacemos un estudio bíblico. No hacemos un estudio bíblico. Para poder hacer un estudio bíblico necesitamos más herramientas. En el fondo acá solamente estamos meditando, estamos reflexionando en el texto, lo que el Señor le habla a nuestro corazón. Entonces, para eso hay que ser muy cuidadosas en no ir directo a una aplicación porque el Señor me está llamando a mí a descansar. Vamos a llegar a ese punto más adelante cuando reflexionemos, pero ahora lo que queremos es ver el texto y observar el texto, observar sus palabras, a veces los mismos conectores. Por ejemplo, cuando vemos que el texto dice, Él continuó diciendo, yo necesito ir a los versículos previos y ver qué está pasando. Él continuó diciendo sobre qué situación está hablando Jesús, que continuó diciendo lo que dijo. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, habiendo dicho eso, han hecho una pregunta buena en el chat y la quiero responder, pero la voy a responder al final para no cortar este tiempo. Entonces, espero no olvidarme. Si me olvido, alguien me hace acordar, porfis. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué verdades ven en el texto? Que a Dios le interesa sacarlos de la ignorancia de la religiosidad. O sea, Ujú. porque viene como diciéndole sus verdades, así como, ¡ah! O sea, no sé, yo me imagino al Señor como de aquí soy, quieren respuestas, aquí les voy a dar sus respuestas. O sea, viene diciéndoles como, no puedes poner algo viejo en algo nuevo y yo les estoy enseñando algo nuevo. Y les cierra diciendo esto que estamos meditando, o sea, les está explicando, yo siento que con mucho amor, o sea, creo que la primera verdad que quiero destacar es que al Señor le interesa no dejarnos en la ignorancia. O sea, yo como mamá hay cosas que mi hijo me dice que yo digo, ok, y me quedo callada y ya. Pero hay otras cosas que él me dice que requieren que yo le dé una respuesta. Entonces yo me imagino que Jesús dijo, bueno, esta es una muy buena oportunidad para decirles lo que deben saber. Yo veo también, eh, siempre me imagino a Jesús como que hablando de estas cosas y lo veo con autoridad, pero con mucho amor. Y ver cómo Él siendo 100% hombre y 100% Dios, em, pues en ningún momento tuvo temor, ese temor que muchas veces podemos tener nosotros de qué van a decir o cómo lo voy a decir, sino que inmediatamente por ser Dios tenía esa autoridad y, y dejó saber que Él gobierna incluso en el día del reposo, que son cosas que Él ha creado, pues que quizá o también pues culturales, pero Él seguía
estando por encima de todo eso. Ujú. Y Jesús también aclara el orden en que él diseñó el día del reposo. Entonces, de una manera invertida puede, puede traer esclavitud también. Ujú. Como era una discusión, estoy de acuerdo con mi hermana primero cuando dijo que él quiere sacarlos de la religión que ellos tenían. Y él como es dueño y señor, dijo, yo vengo aquí incluso a servir en este día y quiero que lo entiendas. Creo que él lo dijo con mucho amor, con mucho cariño, como dice mi hermana, y este servicio se hace así. Creo que él quería explicarle, esto se hace así, no como ustedes dicen, no como ustedes lo han hecho tanto así como en religión. Ujú. Creo que para complementar lo que la hermana dice, o sea, es que ellos habían hecho del día de reposo un dios, o sea, era como intocable y se habían olvidado eh, quién creó al hombre y al día de reposo. O sea, eso es lo que a mí más me impacta del texto. O sea, les recuerda, fue creado porque yo los creé a ustedes y yo decidí que era tiempo de descansar. O sea, yo soy Señor sobre esta celebración y soy Señor sobre ustedes. Nos recuerda su soberanía, su reino. Y el hombre acá era servido. Entonces él dice, no, acá no vamos a servir aquí a los hombres. O sea, no, es lo que estoy entendiendo. Estaba leyendo un poquito acerca de lo que es el reposo y lo que es el ayuno, o sea, lo que era en los tiempos de Jesús. Y es el reposo en sí, la ley que Dios le da a Moisés. Es un día de reposo para que adorar y meditar en lo que Él es. Pero aquí los fariseos habían puesto, o sea, sobre lo que es el mandamiento, viendo, o sea, como que tienen que especificar cosas específicas que ellos consideraban, ¿no? Entonces, aquí cuando Jesús les dice, ¿no? Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, está volviendo a la naturaleza de lo que Dios mandó, de lo que Dios en verdad le dijo le ordenó cuando le dijo, cuando le dio el mandamiento, ¿no? Entonces, Y es que es muy interesante porque son herramientas que nos ayudan, tanto el ayuno, a acercarnos a Dios. Entonces les está diciendo una verdad, ¿no? Estoy como estructurando mi idea. Le está diciendo que las herramientas que Dios nos ha dado para acercarnos a Dios, los discípulos mismos, ellos en ese momento no iban a utilizar o hacer uso de esa herramienta porque ya estaban con el mismo Señor. Entonces, creo que una de las verdades es que las herramientas las podemos utilizar erróneamente, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y, y que tenemos que tener cuidado y recordar y no poner énfasis a la herramienta, sino al punto o al propósito de por qué el Señor puso el ayuno, que es estar con Él. Amén. Creo que hay una palabrita que a mí me hace mucho ruido, pero me encanta. En la versión que tú escribiste dice por tanto. Y y en la Reina Valera dice, ah, o sea, es como el Señor aún del día de reposo. O sea, es como el gran cierre. Esto que te estoy diciendo me da la autoridad para decirte, soy Señor del día de reposo. Más un poco para retomar esto último que está diciendo la hermana. Realmente, bueno, en estos versículos Jesús estaba haciendo una tremenda afirmación de sí mismo. ¿Por qué?
porque ellos vienen cuestionando quién es Él. ¿Quién es Él para perdonar pecados? Entonces, Él les viene a decir quién realmente es Él, ¿verdad? Incluso desde cuando les dicen ellos, les cuestionan el ayuno, Él dice, imagínense que hace la afirmación de que que está el esposo con ellos, porque van a hacer ayuno, cuando en el Antiguo Testamento realmente Dios era el que se presentaba como el esposo de Israel. Entonces él venía, aquí les está diciendo, yo soy Dios, ¿verdad? Incluso también con el ayuno. O sea, yo soy el Señor aún del ayuno. Entonces yo vengo a tener un nuevo pacto, yo no vengo a pulir ni a adherirme al sistema que ustedes han venido tergiversando y viciando por tanto tiempo. Yo vengo a establecer un nuevo pacto, ¿verdad? Por eso también hace la acotación del paño viejo, del paño nuevo en ropa vieja, del vino y los odres, porque eso es lo que viene realmente a establecer, porque el legalismo que ha mantenido el judaísmo por tanto tiempo, él no se iba a adherir a eso. Él estaba haciendo algo nuevo totalmente. ¿Por qué? Porque él lo podía hacer. Entonces, creo que es una afirmación bastante, por lo mismo, por cómo venía durante en el transcurso de todo el capítulo, lo que venían cuestionando. Entonces, es la afirmación esa de quién realmente era. Ellos ni siquiera se enteraban que el Mesías estaba ahí con ellos, ¿verdad? Lo chistoso es que están descansando de hacer cosas, pero no descansan su mente, o sea, están como, uy, él hizo esto, se comió tal cosa. No, o sea, no están descansando realmente lo que deberían descansar. Me da risa eso, pero bueno. Hola, buenos días. Bueno, Buen día. Estaba leyendo o rescaté más bien del verso 25, cuando Jesús le explica que David tomó los panes y los comió porque tenía hambre. Él tenía una necesidad y creo que, bueno, logro comprender que Dios creó el día de reposo, donde Él también es Señor del día de reposo, pero el problema no era el día de reposo, sino las reglas que ellos mismos habían impuesto. Y, y en el fondo se estaban como fijando más en las reglas que en lo que Dios había provisto, que en este caso era el día de reposo. Eso logré comprender en este ratito. Es nuestra, Otra, perdón, creo que es nuestra continua tendencia a poder adorar a lo creado y no al creador, adorar a la herramienta o adorar o poner nuestra confianza en un servicio o en un calendario y no en el Señor, ¿no? Poniéndolo como en términos más actuales, ¿no? Tengo confianza en el schedule que hice de todo el año de las clases de los niños y no tanto en lo que el Señor va a hacer en eso. Veo Yo no sé también si, como un enfoque de como que lo realmente importante era como que, no sé, es cuando dice que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso, me lleva a pensar como que no es para ver quién hace más cosas y de repente quién es mejor, sino como que qué tan dispuesta estoy a estar pendiente en cómo puedo ayudar, en cómo puedo servir. Y lo pienso porque es como que, no sé, me hace ver a un Jesús de nuevo como buscando o tratando de enfocarlos a Él y no en sí mismos. O sea, no como que, a que Jesús hiciera una pregunta y todos se desvivan en resaltar, en yo tenga la respuesta correcta o yo di una mejor respuesta, sino aquí como es, o sea,
busco satisfacer las necesidades de la gente. ¿Y cuáles son esas necesidades? O sea, hay hambre, si te enfermaste, tienes que, o sea, necesitas de alguien que te ayude, si te duele, si estás triste, necesitas compañía. O sea, veo eso, ¿no? Como que yo estoy para que, o sea, quién me necesita o cómo puedo ser útil y no como que, ¿qué puedo hacer hoy para ser vista y resaltar? Y, o sea, no sé, eso es lo que más leo y es lo que más veo y veo como Jesús tratando de explicarlo como de otra manera y de otra manera. Y cuando cierra diciendo de que incluso es Señor en el día de descanso, o sea, es como yo estoy por encima de todo esto y lo que quiero que entiendas es que imítame a mí, o sea, es como imitar a Jesús, es simplemente, no hay nada para mí, o sea, todo es, tengo, o sea, cómo abro la mano para que otro coja de lo que tengo, algo así. Mi Majo, hijo, bueno, la parte, perdón, la eh, parte donde dice que se hizo para el hombre, no se puede ver como esa bondad del Señor, de que ve sus necesidades y nos da esas herramientas para volver a Él. O sea, esa necesidad de ya estamos completamente alejados, ya había una herramienta que era el día de descanso, pero la tomaron por otro lado. Entonces, es esa bondad del Señor de darnos todo el tiempo como de volvernos otra vez al camino. Sí, entonces a mí me muestra eso del Señor, su bondad. buenos días. A mí me gusta mucho lo que el Señor dice cuando menciona y también les dijo, porque el Señor aquí está mostrando su señorío, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las que son mamás, a veces sus hijos le dicen, mamá, pero ¿por qué tú haces? Y la mamá dice, bueno, yo soy tu mamá, yo soy tu autoridad, ¿no? Y yo creo que en diversas partes de la palabra del Señor, siempre el Señor mostraba su señorío y había momentos donde tenía que ser más incisivo en eso, ¿no? Y decirles, yo soy el Señor. Y eso es grandioso porque el Señor está nuevamente recordándole al ser humano, hey, aguanta. Tú eres un humano, yo soy el Señor, ¿no? Me gusta mucho porque a pesar de que en otras oportunidades nuestro Señor se muestra tan cercano y aquí también, pero de una forma como, hey, reacciona, ¿no? Yo soy el Señor, yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el Señor que hizo esto para el hombre, no el día de reposo fue hecho para el hombre, sino que es al revés, ¿no? Y es interesante porque nosotros tenemos que recordar, o yo tengo que recordar, que Él es mi Señor, ¿no? Y Él puede tomar las decisiones que Él considere porque Él es el soberano y Él tiene el señorío sobre todo, ¿no? Y los fariseos siempre andaban como una hermana que dijo, buscándole los tres pies al gato, ¿no? Pero y esto, ¿no? Y en muchas oportunidades nuestro Señor ha sido muy directo, ¿no? Y esta es una de esas, ¿no? Donde es muy directo en recordarle al ser humano que quién es Él, ¿no? Eso es lo que me lleva a mí a meditar. Disculpen, también veo bueno, todas sabemos que la Biblia de cierta forma nos resalta el legalismo que tenían los fariseos y lo veo también en este texto, que ellos, el día de descanso Dios lo creó para el hombre, para que el hombre descanse, como Dios creó la naturaleza, para que nosotros nos deleitemos en ella. Y eso es precioso, es parte de la bondad del Señor, pero ellos estaban exigiendo que se cumplieran las reglas que habían para el día de descanso. Entonces, es como, es nuestra tendencia humana a ponernos reglas, es parte de nuestro legalismo, a ponernos reglas e intentar cumplir esas reglas, cuando el Señor es como, no sé, estaba pensando cómo el Señor nos regaló la salvación, Él nos redimió, pero nosotros a pesar de eso estamos siempre como intentando cumplir ciertas reglas como para querer alcanzar algo que en realidad ya lo alcanzaron por nosotros. Eh, es como ese día de descanso, como que lo relaciona un poco con la salvación que el Señor nos ha dado. Y,
Y también veo, como les digo, ese legalismo que plantean ellos que tienen o que tenemos, me incluyo, yo igual soy un poco así. Pero él está como redirigiendo, es como el día de descanso lo creé para el hombre, para que el hombre lo disfrute, para que el hombre descanse, porque también como Dios cuando hizo la creación, él también dejó un tiempo de descanso y él también nosotros tenemos que considerar eso, como el descanso no es malo, el descanso está bien. Y, pero aunque es descanso, el Señor también es Señor y es Rey del día de descanso. Es como que no nos apartemos de eso, pero las reglas hay que como dejarlas a un lado, porque cuando ya empezamos a Creo que las disciplinas espirituales son buenísimas. Dice que la palabra que tienen que usarse para cuando Él no esté, el ayuno, la meditación, la oración, pero no podemos invertir las cosas. Lo primero es el Señor. Ante todo, Él tiene que ser, porque a veces hacemos las cosas y le ponemos más énfasis, y ahí es cuando mal invertimos las cosas, más énfasis en lo que estamos haciendo y no ponemos el corazón, la esencia de las cosas, que es el Señor. Él tiene que ser lo primero, Él tiene que ser nuestro descanso, Él tiene que ser nuestro reposo, Él tiene que ser todo para nosotros. Entonces, en el proceso, nosotras debemos glorificar a Dios en ese proceso, porque a veces el proceso que hacemos es completamente malo, porque ponemos más énfasis en aquellas cosas que a Dios no le importan. Sí, A mí me parece que perdón, Dios, voy a cortar ahí, porque si no nos vamos a ir. Voy a hacer solamente un cierre de lo que hemos hablado para poder pasar al último punto. Pero lo que yo veo que hace Jesús, ese por tanto es categórico, porque ese por tanto lo que está haciendo es resumir, eh, después de haber hablado del ayuno, después de haber hablado del día de reposo, se declara por encima de ambos. Yo los creé cuando él dice, el Hijo del Hombre es Señor, o sea, yo soy Señor sobre esto, y ustedes han hecho lo que han querido. Entonces, él vuelve a poner en orden, ¿verdad? El día de reposo para el hombre y no al revés. Pero el día de reposo tenía un objetivo, era descansar en la soberanía y el cuidado de Dios. Ese era el día en el que no trabajabas, lo único que hacías era comer, pero no se podía hacer nada más. En el fondo, lo que buscaba el día de reposo era aprender a descansar en el Señor. Entonces, lo que está haciendo Jesús acá es recordarles que Él es soberano por sobre todo, pero aún está recordándoles que necesitaban ellos recuperar la esencia del día de reposo. No se trataba de cumplir, no se trata de... A veces, como varios de ustedes han mencionado, y somos mujeres y somos buenísimas y excelentes para esto, pero somos geniales para ponernos un montón de reglas que tenemos que cumplir y satisfacer en nuestra cabeza, sobre todo, que el Señor ni siquiera nos ha pedido. Y el Señor está diciendo, el día de reposo es para el hombre, porque el día de reposo es para que el hombre vaya a buscar al Señor. Es para que vaya a descansar en el Señor. Y lo mismo pasa con el ayuno, líneas más arriba. Entonces, el enfoque de Jesús les está recordando, sí, ustedes lo han hecho al revés. Se han glorificado, han idolatrado el día de reposo, la disciplina espiritual, quieren ponerle ustedes y aterrizarlo a nuestra realidad, han idealizado quizás algún servicio en la iglesia o quizás algún ministerio o de repente la maternidad o lo que quieran. Pero el Señor está recordando que lo que Él ha creado nos debe apuntar a Él. En este caso, Él es nuestro descanso. El día de reposo, de hecho, yo no sé si ustedes lo practican, pero hoy la iglesia lo ha olvidado. Y es una necesidad para el ser humano descansar. Y las mujeres nos sentimos fatales por descansar. Nos sentimos hasta culpables, que siempre tenemos que estar haciendo algo, ¿verdad?
Pero el Señor ha creado el descanso y es bueno para el hombre porque nos recuerda nuestra dependencia del Señor. Y Jesús está diciendo eso, yo estoy por encima de todo, aún por encima del descanso. Y el descanso, el propósito del día de reposo en sí tenía el objetivo de apuntarlos a Dios y apuntarlos al cuidado y al descanso que el Señor podía darles. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente paso y vamos a tomarnos un tiempo para escribir una oración al Señor con aquello, todo lo que hemos conversado mucho, se ha dicho mucho, pero Dios, hay algo puntual que el Señor suele mover cuando meditamos en nuestro corazón. Entonces, escriban una oración al Señor, evidentemente, de acuerdo a lo meditado en el texto bíblico, sobre lo que Él les ha hablado. Podríamos escribir una reflexión y ya está, pero creo que es mucho más personal escribir esa reflexión, pero hablándosela al Señor. Entonces, tómense un tiempito para escribir esa oración. Majo, rápido, ¿se podría decir que también hay un llamado ahí a abrazar el señorío de Dios? Sí, por supuesto. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a continuar con el último paso. Voy a tomarme un tiempito para explicarlo porque hoy hay varias nuevas. Entonces, el último paso, el paso de cierre, en el fondo es una continuación de lo que ustedes acaban de escribir, solamente que ya no lo vamos a continuar escrito, sino que vamos a buscar tener un tiempo con el Señor. Y la particularidad de este paso es que vamos a usar una herramienta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y es la imaginación. Entonces vamos a usar la imaginación para poder imaginarnos que estamos con el Señor conversando. Entonces vamos a imaginarnos un lugar físico en nuestra mente. Puede ser el lugar donde estás, puede ser un lugar que te encantaría estar, puede ser algún lugar en la naturaleza, donde tú quieras. Lo importante acá es imaginarte un lugar concreto porque eso te va a ayudar a fijar tu concentración en algo y vas a imaginarte algo que de verdad está ocurriendo. Tú estás hablando con el Señor, simplemente vas a imaginarte que físicamente estás hablando con el Señor. No se me estresen por los detalles, que si su cara, que si lo veo, que si no lo veo, no miren su cara si no quieren, todo bien, no se estresen, porque hay veces que se han estresado por esos detalles. Pero lo que quiero que hagan ahora es que se imaginen al Señor diciéndoles lo que ustedes han reflexionado sobre este texto, aquellas verdades que ustedes han visto. Ahora imagínense que Él les está hablando esas verdades. Cuando Él termine de hablarles eso, ustedes tómense un tiempo para responder. La respuesta puede ser lo mismo que han escrito, puede ser una continuación de lo que han escrito también. Una vez que terminen esa dinámica, esperen en silencio. Y esperar en silencio a veces es difícil porque estamos acostumbradas a tener una lista de pendientes siempre. Como mujeres somos excelentes para eso. Es como nuestra super habilidad, llenar nuestra mente de cosas. Pero también es cierto que vivimos en un tiempo en el que nuestra mente está siendo bombardeada. Entonces es muy difícil desarrollar la capacidad de quedarnos en silencio a menos que seamos muy intencionales. Entonces, si tu mente, esperas en silencio y viene algo, una idea a tu mente o algún pendiente, tienes dos opciones. Una es, déjala ir, así como llegó, no le des más cuerda, déjala ir. Y la otra es, ora inmediatamente por eso. Pero es increíble cuando uno ora por eso, es como que de verdad desaparece. Entonces, tienes esas dos opciones. Y no te desesperes, espera en silencio. Yo el año pasado les decía mucho, es como cuando tú pones el agua a hervir. El agua va a hervir. Si tú pones el agua bajo el fuego, el agua va a hervir. La diferencia es que si el agua está helada, se va a demorar más en hervir. Si estás en altura, va a tomarse más tiempo. Si estás cerca al mar, al nivel del mar, va a ser más rápido. Puede que el agua de tu corazón esté fría o puede que esté caliente y sea más rápido, pero la confianza que tienes que tener es que el agua siempre hierve. Bajo el fuego, el agua siempre hierve. Y cuando uno busca al Señor y es intencional en Señor, háblame, quiero escucharte. Ahora que estoy en silencio, quiero saber qué me dices tú. Dios no es un Dios que anda mirando y dice, no, mira, qué ilusa cree que le voy a hablar. Ese no es el Señor en el que creemos. Dios es un Dios cercano que ama hablarle a sus hijos.
Lo que pasa es que a veces tenemos tanto en la mente que no sabemos aquietarnos y por eso no somos capaces de escuchar o dilucidar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, no se desesperen, no tengan miedo, esperen en el Señor y esperen con confianza. A veces el Señor no habla en ese momento, pero lo va a hacer a lo largo del día una y otra vez, porque ese es el Dios que tenemos, que no solamente nos ha dejado un libro de más de 700,000 palabras para hablarnos al corazón, sino que además ha dejado su propio espíritu en nosotras. Y no hay nada más íntimo que eso. Para las que están casadas, ni su esposo. Nada es más íntimo que tener al Señor en nosotros. Entonces, vayan con confianza a la presencia del Señor. Les voy a pedir que apaguemos cámaras, apaguemos micrófonos y en unos más o menos 7 u 8 minutos volvemos. Vamos volviendo, las que quieran regresar. Si quieres quedarte orando, puedes silenciarme y quedarte orando. Más interesante lo que el Señor tiene que decir que lo que yo tengo que decir, claramente. Majo, mencionaste que ibas a responder una pregunta al final. Gracias, vale. Sí, aprovecho para hacerlo. Alguien puso por ahí en el chat que ya, bueno, el chat corrió bastante, pero alguien puso que le daba miedo hacer la paráfrasis a veces. Y es normal. Todos hemos estado ahí. Yo creo que la mejor, digamos, el mejor consejo es trata de ir como palabra por palabra y no te salgas. O sea, mira el texto, no te salgas del texto, no te pongas a interpretar. Trata de ser lo más exacto a lo que el texto dice porque ahí está, digamos, la clave del asunto. Y siempre, a veces cuando la gente no sabe cómo empezar, yo les digo, apóyate en otra paráfrasis para que veas cómo es. Y un buen ejemplo es ver la NTV como paráfrasis. Si leen inglés, digamos, la mejor paráfrasis en inglés es The Message. Es extraordinaria, además. Em, entonces, también pueden usarla si es que leen inglés. Funciona. Pero sí da temor, obviamente nadie quiere transgiversar el texto y entonces, en ese sentido, el mejor eh, tip es anda palabra por palabra. No te desesperes a ver todo el texto, anda una cosa a la vez y vas a hacer tu paráfrasis. Ok, ¿alguna de ustedes les gustaría compartir lo que el Señor les ha hablado, ya como cierre? Bueno, no sé si a alguien más le pasó, pero para mí fue un versículo muy difícil porque nos confronta, o sea, yo le decía al Señor en la oración, sí somos humanos, men, o sea, seguimos en las mismas luchas, o sea, las mismas luchas que los fariseos tenían al haber hecho del descanso un Dios, perdón, sí, del día del descanso un Dios, nosotros lo hemos convertido al revés. Hemos hecho de la fanaticada dominguera un Dios, o sea, yo crecí en una iglesia en la que íbamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo el día. Y crecí sirviendo y crecí donde el fin de semana no era nuestro, era de la iglesia. Y cuando todo eso se cayó y nos encontramos un sábado con mi familia viendo Doctor House en la casa, fue como existe el reposo sin culpa. Mm. Pero a pesar de que esa lección llegó a los 18 años, he tenido que luchar con la misma idea de improductividad, de no estoy dando el ancho, de no soy suficiente y de la culpa que nos señalamos entre hermanos de, bueno, yo odio esa frase de cuando alguien ha dejado de ir a la iglesia y le decimos, ay, se fue por Egipto, hermano, qué bueno volver a verlo, o sea. Y le decía al Señor, qué básicos somos, Padre, pero gracias porque en tu palabra, así como tuviste misericordia de ellos al tomarte el tiempo de responderle, que qué bonito también tomarnos nosotros el tiempo de recordarnos la motivación principal de hacer las cosas por las motivaciones correctas y yo me imaginaba en este momento de imaginación colocar en el centro a Cristo y quitar al servicio, colocar al centro a Cristo y no mi comodidad o mi reputación
pero aún orando, y no sé si le pasó a alguien más, a mí me costó mucho, porque yo decía, es que quizá yo me estoy dando permiso de descansar y el Señor no quiere que yo descanse, sino que está afanada, pero después decía, no, porque si el Señor me está diciendo esto, y le dije, ayúdame a controlar la tormenta de mi mente, porque a mí me pasa, Majo, por eso te puse, de mí no vas a estar hablando, porque a mí los pensamientos, y se queda uno, y lo machaco, y lo machaco, y lo machaco, y a veces es mi pobre esposo diciéndome, agarrándome la cara y diciéndome, ya, para, todo está bien y el Señor puede redimirlo todo. Entonces, sí fue muy difícil orarlo porque, y al final apunté, la culpa no viene del Señor, Él no nos convence de justicia para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Hola, yo también pensé mucho en lo genuino que fue David cuando fue y tomó los panes. Eh, o sea, genuino en el sentido de que como que se saltó tres pueblos y, y vio lo que estaba ahí y en el fondo Dios nos ha dado tantas cosas, o sea, nos lo ha dado todo en verdad y a veces nos fijamos mucho en los detalles, nos detenemos mucho claro, en nuestra reputación, como decía Gaby, en qué va a decir el otro, qué va a opinar. Y sí, tenemos que cuidar nuestro testimonio porque eso también glorifica al Señor, pero, pero no debemos olvidar lo que Dios creó y lo que Él ha hecho en nosotras, cómo nos ha creado a nosotras. Y disfrutar de eso, disfrutar de esos tiempos, de disfrutar de su... eh, de disfrutar de lo que Él nos da, del descanso que Él nos da, de comprender estas verdades que también traen descanso a nuestra vida. eh, pero medité mucho en eso, como en el contexto de lo que estábamos leyendo, cómo David lo hizo. Y los fariseos, o sea, con esa enseñanza, el Señor los dejó así como plop. O sea, después de eso, ¿qué me pueden decir? Así que me siento muy bendecida al haber meditado este texto y que todas nos hemos ido enriqueciendo y eso es muy lindo. Así que, corazón llenito. Gracias. Qué alegría, qué Sí, alegría. ¿Alguien más? Ah, Rosy, sí. sí. Ahora cuando estaba orando, es que Dios definitivamente siempre nos recuerda la palabra, o sea, y nos confronta. Y me estaba recordando que todo lo que yo quiera hacer con mis propias fuerzas, todo eso, y todo lo que yo quiera hacer independientemente, o sea, con independencia de Él, o sea, todo eso me va a llevar a lo que es un legalismo o a alejarme de Él, ¿verdad? Y que es imposible que yo pueda descansar mirando mis propias obras. Entonces, ¿qué es lo que me recuerda? Que sí o sí es necesario que yo descanse en la obra que ya Él hizo. Que yo me recuerde esas palabras que él dijo antes de morir, consumado es. O sea, no hay nada que yo haga, ¿verdad? Que pueda agregar. Entonces, esa verdad es la que me tiene que hacer a mí descansar. Y esa verdad también me lleva, lo puse, y cuando lo estaba escribiendo, lo puse a que como hija de Dios, como nueva criatura, me lleva a conocer más a Jesús, a conocer su gracia, a conocer su amor y a que su imagen y su carácter se reflejen en mi vida. Y que a todas estas herramientas, como son el ayuno, como son el reposo, no sean una carga, sino más bien una posibilidad gozosa de disfrutar la comunión con Cristo. Porque realmente es el eje de todo lo que yo hago. ¿Verdad? Entonces, cualquier cosa que hagamos realmente, él va a estar, como decía Filipenses, todo lo que yo piense, todo va a girar alrededor de él. Gracias, Rosy. Sí, yo estaba en mi oración, algo que el Señor trajo a mi mente. El Señor viene trabajando conmigo el descanso desde el año pasado de forma consistente. O sea, Dios se tomó en serio hacerme descansar. Y una de las cosas que el Señor me recordaba es que el descanso físico tiene que apuntarme también a un descanso espiritual y emocional. No es solamente físicamente que yo no voy a hacer mi lista de cosas que quiero hacer,
sino es que mi corazón tiene que aprender a descansar justamente en este cierre contundente del por tanto, el Señor, el Hijo del Hombre es Señor aún de tu descanso. Y ese descanso espiritual, ese descanso emocional, es un recordatorio de su soberanía, que era lo que muchas de ustedes también hablaron. Y muchas veces no solamente es como la lista de pendientes, sino es el creer que yo tengo que hacer un montón de cosas o el creer que tengo que solucionar cosas. Y el descanso, descansar en su soberanía me recuerda que Él es Señor de todo. Como me decía alguien ayer, el Señor no es solamente dueño del dinero, porque yo le estaba contando un testimonio de cómo Dios había provisto a unas personas que yo necesitaba para hacer algo y esta persona me decía, el Señor no es solamente dueño del oro y de la plata, también es dueño de los corazones. Entonces eso me recuerda de que yo puedo realmente descansar, no solamente en las muchas cosas que quisiera hacer o que tengo que hacer, sino también descansar en que Él es soberano y de todo lo que en la vida me puede generar ansiedad o me puede generar preocupación o temor, el Señor es soberano y yo puedo descansar en Él. Así que esa fue em, mi meditación personal. Quiero decir algo Aldi, cuenta. y bueno, preguntar de una vez, ¿cómo se ve ese descanso en ejemplo? Porque, por ejemplo, en mi caso, mientras meditaba y todo, sentía que también venían como momentos con mi esposo, donde, y justamente pasó ayer, él siempre me dice como que siempre estás haciendo algo, nunca puedes estar tranquila, o sea, como que a veces él me pide sentarme con él relajada en el mueble sin hacer nada, y es como que yo siempre tengo que hacer algo, o sea, o recoger un plato, o tengo que sentarme en la computadora, o siempre hay algo. Y era como que pasaban esos momentos por mi mente, pero sí el Señor me decía como que descansa en mí, abraza mi señorío, todo va a estar bien, yo tengo control de todas las cosas, hay tiempo para todo, pero al mismo tiempo era como mi naturaleza de, ok, pero están todas estas cosas, ¿quién las va a hacer? Ujú. Sí, hay una pregunta parecida en el chat y voy a buscar responder las dos. Lo primero siempre es cómo está y dónde está nuestro corazón, porque somos extraordinarias para ser buenas Martas. Somos geniales, nos sale natural, no hay ni que esforzarnos para hacerlo. O sea, alguna vez alguien me dijo, no dejes tu agenda vacía porque se va a llenar. Es verdad, la llenamos nosotros, o sea, somos especialistas. Si nuestro corazón está en el lugar correcto, en el Señor, vamos a buscar hacer las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo siempre he dicho que si Dios nos pide, Dios nos dice que nuestro mayor deseo, anhelo, es amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero no me da el tiempo para hacerlo, entonces Dios se está burlando de mí y Dios no se va a burlar de mí. Entonces lo más probable es que yo soy una pésima administradora de mi tiempo. Entonces lo que yo tengo que hacer en primer lugar es ir al Señor y preguntarle al Señor qué cosa estoy haciendo de más o de qué formas puedo ordenar mi tiempo de tal forma que pueda usarlo mejor. Es muy probable que ustedes y yo estemos haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, porque su palabra dice que Él preparó de antemano las obras para que anduviéramos en ellas. La pregunta es, ¿estoy haciendo las obras que Dios preparó de antemano o estoy haciendo lo que yo quiero hacer? Que es altamente probable. De hecho, una de las cosas que yo escribí en mi reflexión y mi oración final fue buscar la voluntad de Dios, no solamente esperar la voluntad de Dios, sino buscarla para hacerla. Entonces, pensando en el tema de tu esposo, quizás sería bueno sentarte a conversar con él y ver, ok, él de repente te puede dar un feedback que tú es un punto ciego en tu vida, que tú no estás viendo. Y eso llevarlo delante del Señor. El Señor no se va a quedar mudo, porque la voluntad del Señor es que tú vivas una vida para su gloria. Y tener un matrimonio centrado en Él y que lo glorifique es parte de eso también. Entonces, abrir nuestro corazón a escuchar quizás feedback que no nos encanta sobre nosotras es una muestra de humildad, pero también de testimonio para el esposo, ¿verdad? Em, entonces, para mí el punto de partida siempre es, mi corazón está buscando hacer las cosas que honran al Señor, que el Señor me ha mandado a hacer, un corazón centrado en el Señor, voy a buscar las obras de Dios. Entonces, Señor, ¿qué cosa estoy haciendo que tú no quieres que haga? Para empezar. Eso por el lado de tu pregunta, Ali. Y en el chat preguntaron cómo luce en la práctica el día de reposo o el día de descanso. En el fondo es un día donde realmente no trabajas. Y ese no trabajas implica casa también. Hay un libro que se llama en español,
No me acuerdo cómo se llama en español. Pero eso. Ese es de John Maccomer, que muchas veces lo he mencionado. Algo de la prisa se llama en español, pero él tiene un capítulo entero donde habla del día de reposo. Es muy bueno. Pero es básicamente hacer cosas como que traen deleite a tu vida, que de verdad es descanso. Lo que pasa es que nosotros honestamente, nos sentimos tan culpables por no hacer nada. O sea, él desaparece en su familia, desaparecen celulares, desaparecen inclusive todo lo electrónico. Ahorita, mi amor, espera un momento. Entonces, no hay como una regla en nuestros tiempos de qué se tiene que hacer, pero es buscar un día donde no haya trabajo. O sea, inclusive mucha gente que conozco prepara la comida para esos días, para que esos días no haya nada que hacer, no haya que trabajar, sino es descansar, hacer cosas en familia, actividades en familia, salir a hacer cosas que les gusta. Pero es un descanso para el cuerpo y es un descanso para la mente también. Y aprender en ese descanso lo que el Señor buscaba era aprender que Él se encarga de todo. Él tiene el control de todo, Él se encarga de todo. Y en ese día no tengo que estar haciendo cosas, siempre tenemos que estar solucionando la vida, nosotras, mujeres, sobre todo. Pero eso. Ahí está, ahí la han puesto, Gaby lo puso, Elimina la prisa de tu vida, ese es. Ajá. Ese libro y es genial. Si luchas mucho con el descanso y luchas mucho con vivir a un mundo al 1000%, ese libro es extraordinario. Habla mucho de cómo Jesús, el hombre más ocupado de este mundo, nunca tuvo prisa. Y eso es extraordinario. Y tiene un capítulo entero donde habla del día de descanso. Ok, son 7:20, nos hemos repasado. Pero gracias a las valientes casi 90 que se han quedado hasta el final. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Espera un momento, mi amor. ¿Y a alguna de ustedes les gustaría cerrar en oración? Oren, dale tú, dale tú. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en este momento por permitirnos estar aquí, por ser expresada tu palabra, Señor, por poder meditar, por poder pensar, Señor Dios, en lo que siempre quieres enseñarnos, Señor, siempre quieres darte a conocer, Señor Dios, en nuestros momentos y pensando, Señor, en lo que hemos aprendido en esta mañana, Señor Dios, de que realmente eres Señor de todo, fuimos creados, Señor Dios, por ti. Y para ti, Señor, ayúdanos a entender esa verdad, Padre, en nuestros corazones y a poder descansar realmente en esto, Señor Dios. Y que ahora especialmente nos has enseñado, Señor, que no se trata de un día específico, Señor Dios, que usted es nuestro descanso continuo. Cada día podemos descansar, Señor, y llevar todas nuestras cargas a ti. Y poder, Señor Dios, de verdad vaciarnos en ti, Señor, entender el propósito por el cual nos has creado, Señor Dios. Y de verdad, ayúdanos a comprender lo débiles que somos, Señor Dios, al voltear nuestra mirada de esa verdad, Señor Dios, y querer hacer nuestra propia voluntad, Señor Dios, lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, con todas esas bendiciones, Señor Dios, esos medios de gracias que has provisto para nosotros, Señor Dios. Los tendemos, Señor Dios, a ser nuestros ídolos, Señor Dios, y ponerte de verdad en un lado. Y experimentamos el dolor, Señor Dios, experimentamos el cansancio, la tristeza, Señor Dios, al hacer las cosas que realmente usted no nos ha dejado, Señor Dios, y poner nuestra propia obra, nuestra propia opinión, Padre. De verdad que esta mañana, Señor Dios, personalmente me arrepiento, Señor Dios, te pido perdón, Señor Dios, por todas esas veces que mi corazón se ha inclinado a un montón de cosas más, Señor, aún pensando que es bueno, Señor Dios, en pensando, Señor, que te estoy agradando, Señor Dios, pero ayúdanos a ver nuestro corazón, Señor, a examinarnos cada día a la luz de tu palabra, tu Santo Espíritu, que siempre está ahí guiándonos, Señor Dios, exhortándonos, Señor Dios, iluminando también nuestro caminar, Señor, para entender y poder alinearnos a tu verdad. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor Dios, gracias por traer verdad a nuestro corazón, por confortarnos, Señor Dios, por hacer todas esas maravillas que tú haces en el corazón cuando somos expuestas a tu palabra, Señor Dios. Te bendecimos, Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por este tiempo y por cada una de estas mujeres que ha decidido, Señor Dios. Tal vez para algunas fue una lucha, Señor Dios, de verdad, y gracias por haber hecho posible, Señor, el poder levantarnos y estar aquí esta mañana. Señor, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidas y si Dios quiere nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Que el Señor las guarde y las bendiga.